Buenas noches, hoy tenemos un poquito de bulla, pero confiamos en Dios en que podamos tener nuestra clase del día de hoy. Voy a tratar de hablar un poco más durito para a ver si se minimiza la bulla. Bienvenidos a nuestro estudio de la parábola de la semilla de mostaza. Buenas noches nuevamente. Gracias a Dios como que se minimizó un poquito la bulla. Confiemos en Dios en que la mantengan así mientras la clase. Bueno, como siempre vamos a invocar al único Dios vivo y verdadero, al que nos permite estar acá estudiando la palabra de Dios, aprendiendo cada día más, cada día siendo más sabios,
Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu paciencia y tu misericordia para con nosotros, miserables pecadores. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú perdonando todos nuestros pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por eso, Padre Santo, te pedimos que seas tú, en el nombre de Jesús, perdonando cada uno de ellos, y pedimos tu dirección, Señor, para que en este momento de estudio de tu palabra seas tú nuestro guía, Señor, para que nos des sabiduría para enseñarla, discernimiento para entenderla y amor para ponerla en práctica. Como siempre, seguimos dejando también nuestras peticiones de oración, Señor, por todas las personas que te hemos venido orando, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre Santo, sanándolas conforme a tu voluntad, y también, si es tu voluntad que sigamos viviendo con alguna enfermedad, danos la sabiduría, Señor, para entender que tu gracia es suficiente para nosotros, y que cuando miramos las enfermedades tenemos la promesa de que un día en el cielo ya no tendremos nada de las aflicciones de este mundo. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos este estudio, que seas tú nuestro guía. Amén, amén y amén. Entonces, hoy vamos a estudiar dos parábolas que son necesarias cogerlas, que es la semilla de mostaza y la levadura. Tal vez las dos las hemos oído mucho y hemos aprendido de ellas. ¿Y por qué es necesario tener las dos? Porque las dos son semillas que Dios les da el poder de hacer grandes cosas, grandes árboles, como dice la semilla de mostaza. Y la levadura también, la levadura fermenta el pan, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces vamos a leer en la parábola, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumplieran lo dijo por el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aquí podemos ver que acá hay una profecía en esa semilla de mostaza. Esta profecía, como vamos a ver ahora, es el nacimiento de Jesús, pero también nos enseña cómo la iglesia comenzó con algo pequeño y ha ido creciendo y crecerá a través de los tiempos. Entonces, podemos decir que estas dos parábolas son semejantes, pero también hay algo diferente, significativo entre ellas. ¿Por qué? Porque la semilla y la levadura tienen apariencias llamativas, pero ambas tienen dentro de sí el poder que Dios les dio para crecer y lograr cosas maravillosas. Esto es un ejemplo de cómo tanto la semilla de mostaza como la levadura puede hacer cosas grandes. Y no es raro para nosotros, los que de pronto hemos oído hablar de pan o hemos visto hacer panes, o alguna vez también hicimos panes o hacemos tortas o algo que lleve la levadura, como se revuelve y se deja fermentar ahí, y eso hace que los panes crezcan más, que las tortas crezcan, y con poco leuda todo lo que vamos a hacer. El reino de Cristo en la tierra también es como la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque comenzó también de una forma muy pequeña y poco impresionante, pues no vimos grandes estruendos, grandes alardes,
cuando nació Jesús. Por eso podemos decir que esta parábola es una profecía del desarrollo futuro de su reino. La diminuta semilla de mostaza podemos decir que representa a Cristo, que vino a este mundo como un niño nacido en un establo, en un pueblecito de Belén. O sea, algo para muchos insignificante y tal vez sin ningunos bombos ni platillos, como tal vez cuando nace el hijo de un rey. Y este era el hijo de un rey. Y no solo era el hijo de un rey, era el rey de reyes y señor de señores. Pero pasó tal vez desapercibido. Y tal vez su madre y su padre tampoco eran muy populares, pues su madre era una muchacha campesina, desconocida tal vez de su pueblo de Nazaret, en Galilea. ¿Y cuántos se dieron cuenta del nacimiento de Jesús? Pues al comienzo unos cuantos y humildes pastores fueron a verlo y adorarlo, pero casi nadie más notó que Jesús había nacido, a excepción también de Herodes, cuando ellos le comentaron, y él se inquietó mucho porque sintió amenazado su reino. Entonces, podemos decir que el reino de los cielos comenzó con algo pequeño. Recordemos que cuando Jesús vino al mundo, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesús también en su niñez no fue algo muy popular. Hay muchas versiones que dicen que Jesús, y vemos películas fuera del contexto, que Jesús hacía y pajaritos, los soplaba y les daba vida, los echaba a volar. Eso no lo dicen las escrituras en ninguna parte. Sabemos de él hasta la de 12 años, y de ahí en adelante la Biblia no nos dice nada. Tal vez sabemos y estamos seguros que se sujetó a sus padres porque él cumplió perfectamente el cuarto mandamiento por usted y por mí, y se sujetó a las autoridades. Él pasó la niñez en el hogar de José el carpintero y María de Nazaret, y la Biblia no nos dice nada más. Nos cuenta que a la edad de 12 años fueron como de costumbre, él se quedó en el templo, su mamá y su papá se dieron cuenta que no estaba, se devolvieron, y cuando lo encontraron en el templo, él les dijo algo muy real: en los negocios de mi padre estar. Y llegaron y lo encontraron hablando como todo un doctor de la ley con los grandes maestros de la ley. Hasta ahí la Biblia nos cuenta de ese pequeño grano de mostaza, de ese pequeño niño que nació sin bombos, sin halagos, sin bullas, pero que iba a ser muy grande. Es más, iba a ser el más grande entre todos los hombres como hombres, fue el más grande entre todos los profetas, y como en su estado divino es el ser más grande que hay, que es Dios. Entonces, él pasó su niñez, como dijimos, en la casa de María y José de Nazaret, y volvimos a saber de Jesús a la edad de 30 años. ¿Por qué? Ahí vuelve y nos dice la Biblia, y nos lo mienta, cuando él comenzó su ministerio público. Y ahí, cuando comenzó, recordemos que reunió a sus discípulos en un número o un grupo de 12, y estos hombres eran iletrados, la mayoría de ellos pescadores. Aquí la Biblia vuelve y nos habla de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado de no ir a decir lo que la Biblia no dice. Es cierto que desde el comienzo, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran creyentes, y si pudiéramos decir que no lo podemos sostener con la Biblia, era una iglesia, porque la iglesia, recordemos que llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, y Jesús dijo después de su venida: donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. Ahora,
tenemos que tener también claro el contexto de la palabra iglesia, que la palabra iglesia puede significar un templo, un grupo de personas que se reúnen a adorar y alabar a Dios, pero también significa todos los creyentes en todo el mundo en Jesús como su Señor y su Salvador, que forman la iglesia invisible. Entonces, podemos decir, sin duda, que la iglesia comenzó con la venida de Jesús. Él vino a acercar y a traer el reino de Dios. Por un tiempo, en ese ministerio de Jesús que comenzó a los 30 años, cuando fue bautizado y cuando oímos al Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Si vamos y miramos, su popularidad aumentó de un momento a otro. O sea, muchas personas querían seguir a Jesús, querían ver a Jesús, querían tocar a Jesús, pero con el correr de los días la gente se dio cuenta que Jesús no sería el rey que querían, y por eso la mayoría de sus seguidores lo abandonaron. De igual manera, esta semilla de mostaza que comienza a crecer y se esparce por todo el mundo, que es la iglesia, muchas personas llegan a las iglesias o a la iglesia de sana doctrina y no se amañan porque no escuchan lo que ellos quieren oír, no les enseñan lo que para ellos es importante, que les va a ir bien en la tierra, que van a conseguir plata, que van a vivir muchos años, que van a estar llenos de salud, y no son muy distintos a las personas de este tiempo de Jesús. En su popularidad, mucha gente lo seguía porque les había dado de comer. En su popularidad, muchos lo seguían porque lo habían sanado. Es más, ellos quisieron volverlo rey y Jesús se dio cuenta. Y él mismo les dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, hoy en día hay muchas iglesias, y podemos llamarlas porque son lugares donde se reúnen la gente a escuchar tal vez cosas que ellos quieren oír. Y cuando estas personas oyen la ley y el evangelio de Dios en su totalidad, tal vez a muchos no les gusta cuando se les mienta que somos miserables pecadores, que solamente por medio de Cristo podemos recibir el perdón de los pecados, que de lo contrario iremos al infierno. Tal vez Jesús es muy popular hoy en muchas partes, pero es popular ¿por qué? Porque estas personas van a una iglesia y oran y piden a Dios que la sane de sus enfermedades terminales, de sus enfermedades físicas, pero nunca han ido verdaderamente al verdadero sentido de la iglesia. Y el verdadero sentido de la iglesia es la predicación del evangelio. Después de solo 3 años de enseñanza, y aquí es donde entra la semilla de mostaza, de enseñar públicamente, sus enemigos lo apresaron, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron crucificándolo. Y tal vez para muchos de este tiempo se sintieron defraudados por Jesús. Tal vez muchos dijeron: pero ¿cómo así? Si este era el rey que nosotros teníamos, ¿cómo se deja matar? ¿Qué clase de rey es este que viene y se deja matar? Pero ellos no entendían que la verdadera misión de Jesús en esta tierra, cuando Él dijo que había venido a traer el reino de Dios, no era venir a ser fuerte en este mundo en su forma física o a mostrar sus poderes como Dios. Juan 12, 24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará muchos frutos. Y así como la muerte de la semilla de mostaza en la tierra era el comienzo de una planta que podía alcanzar el tamaño de un árbol, porque recordemos que esa semilla hay que tirarla para que ella muera y germine. También podemos decir que la muerte de Cristo fue el comienzo de su iglesia. Aquí comenzó,
la iglesia de Cristo, y que se ha extendido hasta los puntos más lejanos de la tierra. Mire, el árbol ha crecido y seguirá creciendo, porque la palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero tal vez hoy muchos dirán, bueno, y ya el evangelio se ha predicado a todas las naciones, ya se oye por la radio, por la televisión, se oye en lugares donde no se oían, ya hasta los más aislados tienen su celular, tienen señal, tienen forma de oírlo, la radio, bueno, muchas cosas, pero es que el mensaje no es este. Cuando habla de que será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, es el propósito de que Dios dio a sus discípulos, que es para usted y para nosotros en Marcos 15, cuando dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que hay que predicar el evangelio hasta que el último de los elegidos sea llevado a la fe, sea llevado a la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entonces ahí sí vendrá el fin. Mientras tanto, la iglesia seguirá creciendo y creciendo y creciendo, porque nosotros no sabemos cuál es el último en ser llevado a la fe. Pero hasta sus fieles discípulos que dudaron de él, muchas veces las personas también dudan del poder del evangelio para hacer crecer la iglesia de Dios. O cuántas veces usted y yo hemos pensado, ¿para qué voy y predico allí si ellos no prestan atención? ¿Para qué voy y les predico si ellos no valoran eso? Finalmente, lo que usted y yo tenemos que hacer es dejarnos usar como instrumentos de Dios para que podamos cada día estar llevando el evangelio con la guía del Espíritu Santo y cada día se siga expandiendo la iglesia. ¿Y cómo sabemos que sí era ese el comienzo y el propósito? ¿Por qué? La resurrección de Jesús mostró que su propósito en esta tierra, y después de la ascensión demostró que el propósito de él era salvar las personas, integrarnos a todos en una iglesia invisible. Y si vamos a los comienzos de la iglesia primitiva, la iglesia comenzó a crecer rápidamente. Después del día de Pentecostés, 3.000 fueron llevados a la fe en Cristo Jesús, solo 10 días más tarde, en el día de Pentecostés. Ese crecimiento no se paró ahí, ese crecimiento no se quedó en esos 3.000. A través de todos los tiempos, todos los días, Dios añade personas a su iglesia. El crecimiento ha seguido hasta el día de hoy y seguirá hasta el final de los tiempos. Entonces, podemos decir que esta semilla de mostaza la podemos identificar con la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que crece tan grande que vendrán los pájaros y harán nido y morarán bajo su sombra. ¿Acaso nosotros hoy en día no moramos bajo la sombra del Omnipotente? La iglesia de Dios está bajo el poder y la protección de Dios, y cada día seguirá creciendo, cada día habrá más creyentes. Hasta aquí podemos decir y enseñar hoy que la semilla de mostaza podemos representarla con Jesús, que vino sin ser una gran cosa. La semilla de mostaza no es una gran cosa, es un grano pequeñito, diminuto. Tal vez el que no la conoce no le dará importancia y dirá, este granito para qué, pero al tirarlo al suelo y morir, él comienza a florecer y a reproducir y crecen árboles muy grandes. De la misma manera, Jesús tenía que morir para que la semilla de la iglesia cristiana creciera, comenzara a crecer. Y recordemos que siempre habrá trigo y cizaña, siempre en las iglesias, y siempre encontraremos cizaña en nuestro camino al cielo.
¿Por qué? Porque el objetivo del diablo es siempre hacernos desistir del camino que Dios nos ha puesto para llevarnos al cielo. Por eso que Dios nos ayude a cada día seguir haciendo, con la ayuda del Espíritu Santo, que esa semilla de mostaza siga creciendo y siga creciendo. ¿Y cómo lo haremos? Cuando vamos y predicamos la palabra de Dios en su pureza, como lo enseña Deuteronomio 4:2, sin añadir y sin quitar. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos seguir en este trabajo de abonar cada día la semilla de mostaza. Ahora los invito para que hagamos la oración a ese Padre, que es el que hace crecer la semilla de mostaza. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero finalmente el que da el crecimiento es ¿quién? Dios. Por eso siempre he dicho que es triste como muchas veces vemos pastores, líderes, que entran en contienda porque dicen que este discípulo es mío y este es de mi iglesia y usted no me lo puede quitar y usted no me lo va a llevar, cuando finalmente las almas solo son de Dios. Usted y yo, si trabajamos ceñidos a la palabra de Dios, tenemos un mismo lugar para guiar las almas, el cielo, y trabajamos para un mismo patrón, Dios. ¿Cuál es el objetivo de entrar en discusiones vanas? No, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Usted y yo estamos llamados a regar y regar y regar para que Dios siga cada día rescatando más personas de las garras de Satanás, y Él será el que dará el crecimiento a su iglesia. Digamos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como siempre ha sido una alegría haberlos tenido con ustedes, y voy a decirlo públicamente, a mi vecino también darle el agradecimiento. Pues yo le comparto a él también, y además que le dio el enlace, y entonces dijo: sí, la bulla está afectando y vamos a parar la bulla para que puedan transmitir. Gracias, Marino, por haberle mermado, apagado el equipo mientras transmitíamos. No estamos en contra de la música ni nada, era libre de tenerla, pero damos gracias por haberle mermado o apagado el equipo en este momento. Queremos dar gracias a cada uno de ustedes que se han conectado: Eugenia Martínez, mi esposa, y nuestro hermano Luis Astudio, nuestra hermana Albanuri Quintero Coronda, y Luis Astudio, y me aparece Gardenia Quintero, Paulina Salinas, Yuraima Maldonado de Venezuela, Víctor Bedoya, mi yerno en Ibagué, nuestro hermano Moisés Tola en La Plata, Huila, Josefina Hierro también está con nosotros, nuestra hermana Ana Ortiz de Medellín, está Ferney Santopimio de Ibagué, y está Dora Arredondo Taborda. Qué bueno, doña Dora, verla por aquí conectada, aunque siempre una que otra vez la vi, y estamos muy contentos de que usted haya vuelto a los caminos del Señor. Estuvo un tiempo en los Testigos de Jehová. Dios hoy en día le ha mostrado ya la verdad, y confiamos en que Dios la mantenga firme en este camino que nuevamente la trae. Por eso todos los días debemos de predicar y enseñar, y orar por las personas que alguna vez se han apartado de la sana doctrina, para que Dios las vuelva a traer. No nos llenemos de orgullo pensando que somos nosotros los que hacemos crecer ese árbol. No, nosotros simplemente estamos debajo de ese árbol sobre la protección, y Dios cada día es el que lo hace crecer. Pero sí nos utiliza a usted y a mí, y eso es un privilegio para que podamos llevar el Evangelio, para que Él haga crecer cada día más y más ese gran árbol que es su iglesia. Que tengan una feliz noche, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios y su providencia
esté con cada uno de nosotros y nos vemos mañana a las 7 de la noche para estudiar la otra parte de la levadura, que es la otra parte de la parábola. Que Dios los guarde y nos despedimos con el siguiente